componentes del mosto, que es lo que la levadura nos va a consumir en algún momento para transformarlo en alcohol y otras sustancias. Entonces, bueno, el mosto, vamos a ver que en su composición podemos tener, dentro de la composición del mosto, tenemos glucosa, o también llamada dextrosa, y fructosa. Son monosacáridos, uno es una hexosa, porque tiene 6, en esta conformación cíclica tiene 6 lados, y la fructosa, que es una pentosa. Químicamente, digamos, bueno, los dos son carbohidratos muy dulces, y la levadura, digamos, va a preferir la utilización siempre de lo que es la glucosa. Esto entra directamente en la vía de la glicólisis y se transporta, digamos, la levadura, ya vamos a ver, pero tiene 2 transportadores que no gastan nada de energía para que ingrese la glucosa. Para la fructosa lo mismo, digamos, nada más que ingresa a otra vía metabólica, y la glucosa es más redituable, digamos, energéticamente para la levadura, entonces va a preferir incorporar glucosa, ya lo vamos a ir viendo también. Pero estos 2 azúcares monosacáridos, simples, altamente fermentables, están en el mosto. Después tenemos disacáridos también, como maltosa, que es el principal azúcar que compone nuestro mosto, y sacarosa. Sacarosa hay una muy pequeña proporción en los mostos, pero podemos encontrar también sacarosa, o el azúcar común. Y estos son disacáridos. Maltosa formado por 2 moléculas de glucosa unidas, y sacarosa, que es una glucosa y una fructosa unidas. Seguimos enumerando un poco los azúcares del mosto y vemos que también tenemos maltotriosa, que como el nombre lo dice, son 3 glucosas unidas. En este caso, ya no todas las levaduras cerveceras metabolizan este azúcar. Ya aumentamos la complejidad y no todas las levaduras, algunas cepas que no van a poder degradar y metabolizar este azúcar. Y por último, aumentando el volumen, la cantidad de ladrillos constructores de glucosa que dispongamos, llegamos a lo que son las dextrinas. Las dextrinas son carbohidratos de peso molecular pequeño, variable, pueden ser lineales o pueden ramificarse en algún momento con otro tipo de enlace. Entonces las dextrinas son materiales altamente homogéneos, homogéneos en el sentido de que están todos compuestos por glucosa, pero pueden tener una estructura bastante variable y tamaño bastante variable. La levadura cervecera no la metaboliza. La mayoría de las cepas cerveceras no la metabolizan. Excepción de todo esto es la variedad de Saccharomyces cerevisiae, variedad diastásicas. Ya que estas cepas diastásicas producen una enzima que es capaz de hidrolizar estas uniones, cortar y dejar la glucosa disponible para fermentarla. La mayoría de las cepas cerveceras no lo hacen, pero vamos a ver que hay ciertos casos en que sí. Bueno, y esto es... Perdóname, sí, Ricardo. Mariano. Preguntan si la maltosa y la maltotriosa, en el caso de las levaduras que las pueden degradar, también se transportan dentro de la célula de la levadura o se reducen a glucosa fuera de la célula. No, ahí ya vamos a llegar a eso, así que Okay. ya lo respondemos. Bueno, y volviendo un poco a enumerar y ya cuantificar un poco qué es lo que tenemos en un mosto. Acá está de donde se obtiene este mosto: maceración a 65 grados 35 minutos y a 72 grados 20 minutos. Es básicamente muy similar a lo que sería un mosto congreso. 12,5 platos, esto es lo que se obtiene. Y esto es lo que se obtiene después de fermentarlo, la cerveza. Vemos que de maltosa son unos 53 gramos por litro, maltotriosa unos 15 gramos por litro, glucosa 11 gramos por litro, fructosa, sacarosa
y una cantidad de azúcares fermentables totales de 86 gramos por litro. Eso es... a ver, pero estas son las propiedades de un mosto estándar de 12,5 platos. Hay una infinidad de otros mostos que nosotros podemos elaborar y que van a ser distintos de esto. Lamentablemente, como para poder comunicarnos en un lenguaje común, vamos a tener que hacer algunas consideraciones. ¿Cómo es esto? Digamos, es que se trata de este tipo de mosto. En otras condiciones, digamos, puede haber algunas variaciones. Pero ahí sí llegamos, o sea, la levadura se inocula en este mosto, inoculamos la levadura en este mosto y la levadura, ya sea seca o levadura líquida, la levadura seca se va a rehidratar, se va a activar y va a empezar a necesitar energía para poder reproducirse, para poder perpetuar su especie. Lo que va a hacer es empezar a consumir los azúcares que hay en ese mosto. Y para eso la levadura tiene ciertos sistemas bastante específicos para transportar los azúcares dentro de la célula. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la sacarosa presente en el mosto. La sacarosa es atacada por una enzima que está en el espacio intersticial, digamos, esto está en lo que es la pared celular de la levadura. O sea que es una parte de la levadura que está muy en contacto con el medio exterior. Ahí entra la sacarosa y la ataca esta enzima, esta sacarasa o invertasa, llamada así también, es un nombre bastante viejo. Pero lo que hace es hidrolizar la sacarosa a glucosa y fructosa. Como vimos, la sacarosa es un disacárido, lo parte en sus componentes glucosa y fructosa. Un poco como para darte pie, no sé si lo justo estabas por decir, hay situaciones que generen que esta incorporación de los azúcares modifiquen o se modifique la velocidad o la cantidad de azúcares que ingresen dentro de la célula. Sí, hay una multiplicidad de casos y factores que hacen que los azúcares se aumente la velocidad o se detenga el ingreso a la célula. Uno de ellos es la concentración de cada azúcar en sí. Por ejemplo, para el caso, una vez que ya la sacarosa está hidrolizada, tenemos la glucosa. Para la glucosa hay dos transportadores. Un transportador de alta afinidad, muy rápido, que la levadura le cuesta algo de energía, y otro transportador constitutivo que está siempre abierto de baja velocidad, digamos que sería como para mantener el metabolismo básico. Pero ambos son regulados, digamos, dependiendo de la cantidad de glucosa que haya. El basal está siempre abierto con bajos niveles de glucosa, y cuando aumentan los niveles de glucosa se abre otro canal más específico y rápido, pero que cuesta energía. Glucosa pasa por este mismo transportador de difusión pasiva, porque son bastante económicos y estos azúcares van a ser bastante preferidos, más la glucosa, porque ingresa otra vía más de mayor rédito energético para la célula que la glucosa, pero estos azúcares, estos monosacáridos van a ser bastante apetecidos porque son muy fáciles de usar por la levadura. En general, por todas las levaduras. Después tenemos el caso específico de maltosa, que maltosa sí ya tiene un transportador específico que le ingresa en la célula. Esto requiere de energía este transporte, pero el rédito que se obtiene es bastante alto, porque por cada maltosa que se ingresa se obtienen 2 glucosas que después puestas en las vías glicolíticas da un rédito energético alto. Y para maltotriosa, lo que se cree, porque todavía no está muy dilucidado, es que también hay un transportador específico que le ingresa, y una vez que ambas, a maltosa y a maltotriosa, una vez que ingresan a la célula, la maltasa, donde está, perdón, que yo no lo veo, maltasa, M, la hidroliza y las corta en glucosas. Pero no está muy claro todavía cómo ingresa a la célula.
Y después, bueno, una vez ya todo cortado a glucosa o fructosa, digamos, e ingresado dentro de la célula, ya se fosforila todo y ya ingresa en las vías del metabolismo general, digamos, para que en definitiva uno de los residuos de ese metabolismo energético es el etanol y el dióxido de carbono. Discúlpame, entonces de modo que, por ejemplo, levaduras que no están bien vitales, que no puedan formar una buena pared celular, van a tener deficiencias en la absorción. Sí, deficiencias o una membrana que sea muy permeable, van a entrar Claro, sí, bueno, azúcares y van a causar un desastre adentro de la célula. a eso iba, ¿no? O, claro, células que no tengan un estado fisiológico necesario, digamos, como para poder mantener tu urgencia y poder realizar todos los procesos de transporte necesarios para sobrevivir, está ocupada, digamos, tratando de que no se le hunda el barco, no va a poder tratar de incorporar glucosa y sobrevivir. Digamos. Va a estar tapando parches y se va a hundir. Entonces, cuando hablamos de la vitalidad, también estamos viendo que acá tenemos un punto donde la vitalidad de una levadura es fundamental, ¿no? Es clave la integridad de la membrana y la capacidad para poder sintetizar proteína por parte de la levadura. Porque todos estos transportadores son proteínas y estas enzimas son proteínas. Si la célula no puede sintetizar o no cuenta con esto ya disponible o no lo puede fabricar, no va a poder nutrirse y bueno, y va a morir. Entonces, esto es un poco los mecanismos por los cuales la levadura ingresa los azúcares. Y algo muy interesante de ver es que la secuencia en cómo lo hace a esto. Y eso es muy importante y tiene bastante incidencia, digamos, sobre el producto final que es la cerveza. Acá tenemos todos los azúcares que encontramos en un mosto. Maltotetrosa, acá lo vamos a considerar, digamos, como sinónimo o un indicador de dextrina, digamos. Serían 4 azúcares, 4 glucosas unidas y sería un índice de dextrinas, digamos. Esto ya la levadura, si no es diastásica, no lo puede degradar. Entonces, una levadura entra en nuestro mosto y lo primero que va a empezar lo primero que vamos a ver que se está consumiendo por parte de la levadura es la sacarosa. Por esta reacción que vemos acá, que la sacarosa es rápidamente, casi por fuera de la célula de levadura, la sacarosa es cortada en dos, en glucosa y fructosa. Y esto se ve, bueno, decrece la sacarosa y fíjense cómo aumenta glucosa y fructosa. La levadura está hidrolizando la sacarosa para generar azúcares monómeros, azúcares simples, glucosa y fructosa. Rápidamente la levadura empieza a consumir esa fructosa, tanto la que había previamente como la que se obtiene por la hidrólisis de la sacarosa. La empieza a consumir y a las 24 horas prácticamente ya no tenemos más glucosa en ese mosto. Y lo interesante de esto también es que, fíjense, cuando más o menos la mitad de la glucosa ha sido consumida, se empieza a consumir la maltosa. ¿Se ve? O sea, cuando la levadura prácticamente terminó la mitad de la glucosa disponible, empieza a consumir la maltosa. Hasta ese momento la maltosa estaba bastante estable, no había sido tocada, se estaba consumiendo solamente la glucosa. Cuando ya queda la mitad de la glucosa, pasamos a maltosa. Se empieza a consumir la maltosa. Cuando llegamos a la mitad del consumo de la maltosa, vemos que vamos a empezar a consumir la maltotriosa. 1 es mayor que 2. Y acá, y por supuesto, en una cepa diastásica, la maltotetrosa, las dextrinas no las vamos a ver tocadas. Y acá, en esta zona, digamos, zona cuando ya queda poca glucosa y se está empezando
a metabolizar la maltotriosa es, yo creo, donde ocurren No, la porque mayoría de dice los mayor, problemas igual, para el es cervecero. mayor, menor o igual. Hay, digamos, ya hay alcohol, hay etanol. La levadura puede haber depletado o puede haberse consumido toda la carga o la carga mineral de ese mosto no era suficiente, entonces no tenían una suficiente nutrición para poder consumir toda esta maltotriosa que queda acá. Tengo dos preguntas, Mariano, que hacer. Sí. La primera es cuando hablábamos de la vitalidad, si los nutrientes mejoran la vitalidad, cuando hablábamos de la calidad de membrana, ¿no? Y levaduras o células deficitarias, si la vitalidad se mejora con nutrientes. Esa es Y podría ser un caso, sí, de que, a ver, los nutrientes le van a aportar a la levadura bloques de construcción, metales como zinc, magnesio, manganeso, metales traza, que sirven para que las reacciones enzimáticas dentro de la célula ocurran, que eso en algún punto pueden estar siendo limitantes. Entonces, sí, de esa manera podemos ayudar a que se reconstruya el metabolismo y la mecánica celular y que esa levadura, sí, su vitalidad mejore. Y después, por supuesto, mejore su viabilidad. claro. Y la otra pregunta es, ¿un mosto con triple decocción si tiene más dextrinas? Un mosto con triple decocción. Y depende, a ver, depende cómo se ha hecho ese mosto, pero si es triple decocción, bueno, asumo que es a 3 temperaturas distintas. Habría que ver, todo mosto es muy particular, digamos, ¿no? Habría que ver cuánto tiempo se lo dejó actuando a temperaturas de alfamilasa. Ya vamos a hablar un poquito Yo más de las asumo propiedades del mosto. asumo que igualmente para hacer una, dos o tres decocciones, de cualquier forma vos tenés que sacarificar primero, ¿no? Entonces, de modo que las dextrinas que te queden o los azúcares que te queden sin sacarificar van a quedar igual. No creo que haya, si bien puede ser que aumenten las dextrinas por caramelización de algunos de los azúcares, es lo que vos estás diciendo, ¿no? Es como que depende también de cada mosto. Depende de cada mosto. Depende de cada mosto. Pero bueno, en definitiva, esto es bastante importante, digamos, y tiene implicancias después en la cantidad de azúcares residuales que nos quedan en la cerveza que producimos. Ya vamos a volver sobre el tema de la maceración y los azúcares del mosto. Dale. Pero bueno, por lo pronto, atenuación, la definición nos dice que indica la proporción y tipo de carbohidratos que una cepa particular puede fermentar de un mosto. La calculamos de esa manera. Debemos recordar que todo esto es atenuación aparente. Para saber la atenuación real habría que destilar el alcohol para tener datos de atenuación real y de densidad final real. Esto con un densímetro, con un mostímetro, lo que obtenemos es una atenuación aparente porque no está interfiriendo el etanol. De todas maneras, este es el dato que se maneja. Ese es el dato habitual, ¿no? El dato habitual, exacto. Es la fórmula habitual. Exactamente. Y de esta manera podemos obtener cepas que tengan una atenuación baja, media, entre 80 y 90, y atenuaciones altas. Eso desde el punto de vista de la cepa de levadura. Ahora es asombrosa esa ecuación porque la realidad es que a nivel artesanal o craft, en la mayoría a gata llegan a 80, ¿no? De modo tal, estamos perdiendo un montón de azúcares, ¿no? Eso también va a depender del tipo de cepa que uno emplee y del tipo de maceración que uno use también en el brewhouse para que la levadura degrade o no la totalidad de ese mosto. Yo lo comparo en algunas veces como
no sé, vos tenés una vaca campeona de la exposición rural de Palermo. Vos la ponés en el mejor pasto ahí en los campos de la provincia de Buenos Aires, con toda la mejor nutrición, etcétera, etcétera. Esa vaca tiene un potencial genético de darte la mayor cantidad de leche, la mejor carne, etcétera, etcétera. Pero si esa vaca la pones en un desierto con pasto duro y pobre alimentación, digamos, no te va a rendir lo que realmente podría darte esa vaca. Entonces esto es más o menos lo mismo. Claro, sí, yo Nuestra voy un poco levadura porque... le tenemos que dar las mejores condiciones de nutrición y de medioambientales para que la levadura nos dé lo máximo. A eso apuntaba, ¿no? Porque es un poco el rol que tenemos nosotros como cerveceros frente a la levadura y no echarle la culpa a toda la levadura, sino la calidad del mosto que le entregamos también es una variable que genera una mayor o menor atenuación, de modo tal que el rol del cervecero es fundamental y no tanto estar echándole la culpa a la levadura que no atenuó lo que tiene que atenuar. No, bueno, eso es un caso, y no particularmente, digamos, por estar en una compañía que vende levaduras, pero es muy frecuente oír, y yo, digamos, por ahí me contengo o me he contenido, digamos, cuando estaba en la cervecería, de buscar, por ejemplo, qué otras alternativas hay cuando, no sé, la maceración no rindió lo que rendía. Automáticamente hay que echarle la culpa a la maltería, y es lo que ocurre, digamos. No, la malta que me mandaron no está buena. Bueno, Y por ahí hay eso que es un ponerse a poco, ver ¿no? qué otras cosas pueden haber pasado, encontrar la vuelta por otro lado, digamos. Bueno, ahí es donde yo apunto, ¿no? Y entiendo tu posición que de alguna forma es como que estás representando a una empresa que produce levaduras, pero yo lo veo desde un lugar donde a mí no tengo esa suerte así de compromiso y sí Ujú. más el énfasis en el rol del cervecero, ¿no? Que no sea, a mí me choca un poco ese concepto que muchos dicen, el cervecero hace el mosto y la levadura hace la cerveza. Eh, Me quedo como que nosotros hacemos el mosto, sí, está claro, y manejamos a la levadura para que siga haciendo lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Es nuestro objetivo. Claro. Es bastante simplista, digamos, la reducción. Sí. Eh, sí, y nos deja a nosotros en un lugar bastante básico, ¿no? Donde me parece No, que... porque, a ver, la realidad es que sí, la célula de levadura a escala microscópica es la que realiza la fermentación, exacto. Pero ahí está el cervecero quien tiene que proveerle a la levadura todas esas condiciones, la nutrición, la calidad y cantidad de inóculo para que ese mosto se fermente en una excelente cerveza, para que se exprese el mayor potencial de la levadura y el mosto, de los dos. Ujú. Así es. Bien, entonces, la atenuación sería una característica constante de la cepa de Eh, levadura. Esto es una Te característica interrumpo de vuelta genética. porque es justo una ¿Sí? pregunta que te voy a dar pie. Estoy seguro que lo vas a responder después, pero Dale, a ver. creo que estamos justo ahí. Preguntan cuánto es o cuál es la atenuación típica del alemán. Eh, bueno, nada, te dejo la respuesta. Bueno, la Alemán tiene 13, 14 cepa ahora en breve, así que son todas atenuaciones diferentes. Ya las vamos a ver, ya las vamos a ver. Ahí viene. Digamos que la atenuación, y tomando en parte un poco esta pregunta, es característica de cada cepa. Cada cepa tiene grabado en su genoma qué es lo que y hasta cuánto puede comer, básicamente. Cuáles son el tipo de azúcar y hasta qué cantidad de alcohol puede tolerar, etcétera, etcétera. Entonces eso le da una atenuación diferente a cada uno. Pero, pero, cada mosto y cada cervecero puede darle una impronta, un perfil de azúcares a cada uno de esos mostos
para que la levadura, de acuerdo a su genética, nos ofrezca, digamos, innumerables variaciones. Entonces, por eso es... ahí se une un poco todo, ¿no? La mano del cervecero y la levadura en esa transición de mosto a cerveza, digamos. No es que hay que dejarlo que la levadura haga todo. No, el cervecero tiene que proveer de lo mejor, de las mejores condiciones para el mosto y de la levadura, porque la levadura no viene desde un plato volador. El cervecero es el que cuida, elige, inocula con cantidades de levadura. Por supuesto, la atenuación ejerce un fuerte impacto en las características organolépticas de la cerveza. Yo enumeré algunos sinónimos, por ejemplo, de lo más habitual o a la reducción que podríamos hacer en cuanto al término atenuación, que es el binomio seca, cuerpo, aguada, viscosa, liviana, pesada. Podremos tener varios pares de sinónimos más. Pero acá quiero que hables un poco vos, Ricardo, también de lo que serían todos los off-flavors asociados, digamos, a lo que es las diferencias de atenuación que podemos obtener. Claro, es decir, yo creo que más allá del concepto de qué valor de atenuación tiene cada cepa, que ya lo podríamos llegar a saber un poco de antemano, me parece que es sumamente importante también entender que cuando no llegamos a atenuaciones como las que estamos esperando, no solo vamos a tener, por decirlo de alguna forma, no solo vamos a tener menos azúcares fermentados, sino que encima esto nos está hablando de que la fermentación per se no fue lo suficientemente completa, de modo tal que la aparición de off-flavors tipo diacetilo o acetaldehído es muy fácil de encontrar. Es decir, hay un montón en el proceso de la fermentación, es un poco como que tenemos que entender que la levadura está buscando en la fermentación obtener energía a través de los azúcares, de modo que una atenuación que no llega al valor que estamos esperando nos está diciendo que el fenómeno de la fermentación no fue esperado y no fue el que debía ser, de modo tal que no solo vamos a tener valores más altos, digo, en densidad final, ¿no? Sino, o si lo quisiera, hay alguien que está con un y me está matando. No logro anularle el audio, se va metiendo gente y no entra sin el audio, de modo que tengo que ir uno por uno sacándoles el audio y me distrae, ¿no?, de la conversación. Pero lo que... Ya nos iremos acostumbrando a todo esto, Sí. el GoToMeeting, el Zoom, Sí. el webinar. Bueno, creo que como off-flavors, los dos primeros off-flavors que me parece que son los más comunes que van a aparecer en una cerveza que no atenuó lo que tendría que atenuar son el diacetilo y el acetaldehído. Son realmente, a veces pensamos que es la cepa, pensamos que nos fuimos de rosca con el frío, o pensamos que son tasas de inoculación insuficientes o calidad de levadura insuficiente. Entonces nos estamos quedando solamente con el valor de atenuación y creo que un punto que está bueno que lo hables en algún momento, esto de que la fermentación no concluye con eso de, tengo 2 días a la misma densidad y ya terminó la fermentación, sino que es algo muchísimo más complejo y que encima la maduración también es parte de la fermentación, de modo que entender que los subproductos que se generan en la fermentación son fundamentales que dejen de ser subproductos para ser producto final, ¿no? Entonces,
la aparición de off flavors por lo general está muy asociado a esto que vos venís hablando. Correcto. Y a ver, lo que yo creo que queda descolgado es la aparición de esos off flavors y un poco la desconexión con lo que es la atenuación. O bueno, a eso si hubiera voy, habido ¿no? una buena atenuación, no hubieran aparecido estos off flavors. Probablemente es el tema, ¿no? Entonces entender que si uno espera una atenuación y tiene un valor de atenuación, ese valor de atenuación nos está dando un parámetro mucho más claro de cómo va la fermentación y no quedarnos con que si terminó en 1020, terminó en 1020 y ya terminó la fermentación, cuando en realidad uno tal vez estaba esperando que terminara en 1010. Y de ahí ver Claro. cuáles son las cosas que uno pudo haber hecho mal para que termine en 1020 y no en 1010, como esperaban. Exacto, exacto. Por eso insisto de vuelta en el rol que tiene el cervecero y que no quiero como que el cervecero solamente se limite a preparar un mosto, sino que como conducir a la levadura a su camino final, me parece que es algo mucho más interesante, que nos pone a nosotros en un lugar mucho más activo en el proceso de elaboración de cerveza. Claro, sin duda. Bien, entonces, claro, volviendo y pensando un poco todo esto, podemos decir que un poco la atenuación va a depender, sin dudas, de lo que es la cepa, ¿no? La parte genética. Ya vamos a ver un poco también de eso, y es los valores que vamos a mostrar hoy. Tiene que ver con la densidad celular, o sea, la cantidad de células que uno inocula inicialmente durante las etapas de pitching, y el estado fisiológico de esas células, que dijimos algo ya, la viabilidad y vitalidad que tenga ese cultivo al momento de ser inoculado en un mosto. Eso va a tener que ver, sin dudas, la cantidad y el estado fisiológico que tienen esas células, en qué grado de atenuación vamos a tener de un mosto. Va a tener que ver, sin dudas, también la concentración, o sea, las densidades que tengan esos mostos y el perfil de azúcares, que ya estuvimos hablando, digamos, cómo uno puede justo preguntan modificar qué pasa. el perfil. Justo preguntan qué pasa si al cambiar de volumen a fermentar la atenuación es mayor. Atenuación mayor. Sí, asumo que el volumen... O sea, que la atenuación es más alta. Asumo que ese logra... concepto de la pregunta, entiendo que los volúmenes no modifican el nivel de atenuación. Podrían afectarlos desde un punto de vista que a mayores presiones la fermentación va a ser un poco Sí. Afectada. La columna de la presión hidrostática nomás va Por lo a que afectar hablábamos el de la membrana. metabolismo. Claro, y levaduras con membranas no muy resistentes no van a poder resistirlo, y las atenuaciones van a ser menores, digamos. Claro. Vamos a lograr menos consumo de azúcares. Sí, sí. Bueno, es un problema, una de las explicaciones por las cuales hay fermentadores horizontales, ¿no? Exacto, ahí vos no lograrías tanta presión sobre las células y otro tipo de fermentación. Exactamente. Eso, bueno, se puede ver perfectamente en el cambio de escala. Una receta, cuando uno la extrapola directamente a un mayor volumen, va a ver que no es la misma cerveza. No es la misma cerveza. Bueno, la geometría, los volúmenes... cambia todo. Cambia todo. Cambia también lo que es la temperatura de fermentación. Obviamente, a medida que aumentamos la temperatura, la actividad metabólica va a ser mayor y nos vamos a ir acercando cada vez más a la idealidad en lo que es la atenuación, mientras que fermentemos a menores temperaturas, va a ser más difícil de lograr la total degradación de los azúcares del mosto. Entonces, para mismo mosto, misma levadura, si fermentamos a temperaturas distintas, vamos a ver ligeras diferencias, digamos, de atenuación. Me parece una garcha. O sea, puede ser muy buena la idea,
No sé. No estaba muy buena la idea. No, lo callé porque, bueno, nada, pasa esto, ¿no? Que entra gente a la conversación y entra con el micrófono y tal vez no se dan cuenta, Sí. hablan con No, no sé. alguien. Y bueno, y la otra pata que tiene que ver en todo esto, en lo que es la atenuación, es la nutrición de los mostos, sobre todo en mostos de alta densidad, ¿no? Donde hay mucho que comer, mucho tiempo de fermentación y donde la levadura tiene que venir bien preparada, con todas las herramientas y toda la preparación fisiológica para poder comerse ese mosto. Uh-huh. De modo que lo que estás diciendo es que la densidad inicial hay que tomarla también en cuenta para evaluar la atenuación. Claro, acá está la concentración, o sea, la densidad específica, o sea, la cantidad de azúcares que arranquemos nuestros mostos y el perfil de azúcares que tengan esos mostos. Claro. Eso va a condicionar un poco la atenuación. Tal vez, vos sabés que yo estoy medio como viendo todo el tema del chat y tal vez a veces me pierdo alguna pregunta. No sé si hablaste de temperaturas de maceración en función de la cantidad de azúcares que Ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Porque a veces me pierdo viendo el tema de los que El chat. están sacando el micrófono y dale nomás. Bueno, a ver, yo ahora estos temas, cepa, concentración de azúcares y el perfil, nutrientes, los vamos a ir tocando un poco de manera individual. Y esto es para mencionar solo algo, digamos. Miren lo que pasa con lo que sería deficiencia de zinc. Acá, bueno, está puesto Cervomyces como nutriente específico para proveer de minerales como zinc y magnesio al mosto durante la fermentación. Pero fíjense lo que pasa, por ejemplo, con el experimento que se hizo es una levadura, venía creciendo con cantidades óptimas de zinc, se la cosecha y se le pasa a un medio sin zinc, con carencia de zinc. Fíjense cómo esta enzima, que es alcohol deshidrogenasa, que es una enzima clave en lo que es la producción de alcohol, básicamente, o sea que sin esa enzima no hay fermentación. Fíjense cómo en 4, 8, 12 y 16 horas se apagó esa enzima. O sea que si le sacamos el zinc a la levadura, se apaga la fermentación. Entonces, y sobre todo en estos casos que decíamos de mostos de alta densidad, es un proceso de largo aliento, donde la levadura hay reproducción de la levadura, el zinc se va dividiendo, se va diluyendo cada vez más. Entonces es necesario de una buena nutrición mineral. Hay otras vitaminas y compuestos nitrogenados que vienen con los distintos tipos de nutrientes. Esto da para una charla por sí sola. Pero fíjense, esto es un ejemplo, una de las cosas que pasa con carencia de zinc en la levadura, se apaga la alcohol deshidrogenasa, que es una enzima clave para generar alcohol. Calculen que hay unas 200 enzimas dentro de la levadura que usan zinc como cofactor para alguna reacción. Entonces, evidentemente, estos minerales, vitaminas y algunos aminoácidos son de vital importancia para sacarle el máximo jugo a la levadura, o sea, que la levadura se pueda consumir hasta la última molécula de glucosa o de maltosa y dejarnos un producto estable, atenuado, sin off-flavors, etc. Obtener el 100% del aprovechamiento del catalizador, que es la levadura, y del mosto que produjimos. Bien, lo otro que, bueno, es esto que quería que veamos. Un poco es como pregunta, por ahí, bueno, no estamos todos, no los estoy viendo a todos, digamos, pero fíjense que acá tenemos varios tipos de curva de fermentación. Acá tenemos densidad específica en grados Plato y tiempo. Y acá, ¿qué podemos decir? Digamos, ¿cuál es la curva de fermentación correcta? ¿Cuál es la curva de fermentación
adecuada en esta serie de curvas. Y la verdad que no lo podemos decir, digamos, cuál es la curva correcta, porque depende de lo que estemos buscando nosotros, qué tipo de cerveza estemos buscando nosotros. De todas maneras, si ya nosotros definimos la densidad que nosotros queremos, vamos a ver Claro, ahí ya. claramente que con respecto a esta línea verde, que no sé si la van a poder ver, que es la Sí, que se ve, se ve. marca mi idealidad, mi densidad final objetivo planeada con algún más menos que le pueda poner, un 5, un 2%, que yo la fije a mi banda de calidad de atenuación final en esos parámetros, y bueno, vamos a tener fermentaciones que algunas van a estar por arriba de esa atenuación y otras van a estar por debajo. Estos son todos puros ejemplos, pero son todas situaciones que pueden darse en la cervecería. Esto sería lo normal para este caso definido, la curva verde. De ahí, bueno, podemos ver, perdón, casos con la curva naranja, con latencia prolongada. Latencia prolongada. Quizás esa fermentación se nos mete dentro de la densidad final objetivo, pero bueno, tuvo un arranque bastante más lento. Esto puede ser por poca densidad de inóculo, meter poca levadura, meter levadura de poca calidad fisiológica, levadura con poca viabilidad, levadura con poca vitalidad, pero sin embargo con los nutrientes del mosto puede recuperarse y llegar a fermentar relativamente bien. Si bien Acá no tengo una llega... pregunta, Mariano, que Sí. preguntan si en la pureza alemana que no permiten adicionar nutrientes como el sulfato de zinc, si Uh-huh. puede favorecerse la fermentación para que genere más alcohol. ¿Cómo puede? Como favorecerse la fermentación para que genere más alcohol. Bueno, había algunas viejas prácticas, digamos, bueno, primero algunas prácticas alemanas decían que, bueno, el mismo metal, el cobre, que también participa en numerosas enzimas y es un promotor de la actividad metabólica en la levadura, ese cobre de las viejas ollas de cocción favorecía un poco la actividad enzimática. Esto es bastante discutible, digamos, porque los niveles de cobre pueden pasarse a ser tóxicos. Y otra vieja Bueno, práctica pero era la de agregar... vos pensás que en la historia de la evolución de la cerveza, aún hoy en día, cuántos equipos de cobre hay, y creo que se mueren más de problemas hepáticos que Sí, no, por supuesto, por cobre, ¿no? supuesto. Eh, Y otra vieja práctica es agregando levadura, cremas de levadura en las etapas de cocción, que eso provee bueno, ahí hay minerales concentrados por la levadura previamente, toda una fracción nitrogenada, vitaminas, esteroles, ácidos grasos que pueden ser utilizados por la levadura. Otra forma, digamos, natural o fuera de los 4 ingredientes básicos, no sabría a dónde recurrir, digamos. y un poco viendo esto que estás hablando de las distintas curvas de fermentación, el tema de la concentración de oxígeno, cómo varían las curvas. Las lentifica, Bueno, las claro, aumenta. una Porque hablabas de deficiencia de vitalidad, oxígeno. ¿no? Claro, una deficiencia de oxígeno nos produciría una curva de este Ahí tipo, está. digamos, de una Ujú. latencia prolongada o una curva con latencia prolongada y lenta, en donde no vemos que no llegamos nunca a la atenuación. Ujú. Acá no vamos a llegar a atenuar en varios días todavía. Ese es un caso, puede ser falta de oxigenación también, que implica falta de replicación celular, o sea, falta de crecimiento. Y eso siempre se ve reflejado en falta de atenuación. No llegamos a donde deberíamos. Y
consecuencia, off flavors. Después vamos a ver un poco también qué puede pasar, porque esta cerveza, digamos, si uno las hace de memoria, como muchos cerveceros por ahí lo pueden llegar a hacer, por ejemplo, este caso acá, la curva naranja, al 7º día ya hay que pasarla frío, mientras esta verde, sí, ya fermentó, ya está totalmente fermentada, esta al mismo tiempo, digamos, recién está entrando a atenuarse totalmente. Entonces, corremos el riesgo, digamos, de estar enfriando o procesando cervezas con anticipación. Y con resultados organolépticos totalmente diferentes entre lote y lote, entre cerveza y cerveza. Entonces es muy útil eso, comparar curvas, pegarlas una sobre la otra, como para ir afinando, digamos, dentro de estas densidades finales objetivos que yo me puedo proponer, conociendo mis cervezas, ir tratando de pegar curva sobre curva para ir afinando tiempos, ir buscando la causa para producir los lotes más homogéneos posibles. Vos sabés que tiraste un tip que ha generado varias preguntas y ¿hay alguna regla para seguir o a seguir para agregar levadura en hervor para tener nutrientes? La verdad, no, en cantidades me mataste. Yo lo he escuchado, he sabido que era una práctica de echar, digamos, crema de levaduras en los mostos en ebullición, pero qué cantidades, la verdad, no estoy al tanto, digamos. Bueno, ya tenemos tarea voy a para el averiguar, hogar. pero... Tenemos tarea para el hogar. A mí siempre digo, ¿no?, que dar clases lo que ha hecho en mí fue aprender mucho más de lo que ya sabía, porque este tipo de preguntas te hacen a investigar temas que uno habitualmente no entra, ¿no? Esto, bueno, para atenerse estrictamente a lo que es la ley de pureza alemana, ¿no es cierto? Que ahí sería totalmente indiscutible. Si no, por supuesto, está el Cervomyces, ¿no? No se olviden. Sí. No, pero en serio, en cantidades la verdad que no lo sé. Habría que hacer una conversión, digamos, de qué peso seco representa esa cantidad de levadura. Acá están diciendo que en los blogs yankees hablan de 2 gramos por litro de levadura seca 100. por... No, pero yo me refiero a lo del hervor, ¿eh? Que Sí, perdón. dicen Sería que claro, 100 1 o gramos 2 por gramos cada... hectolitro. 100 gramos por hectolitro. De Es crema de lo que, levadura. bueno, De crema fresca de levadura, debe ser. asumo que sí. No de levadura seca, ¿no? No sé. Y porque eso puede llegar a representar unos 7 gramos de levadura seca, en base seca, digamos. Sí, dicen, sí, de levadura hidratada. Eso serían unos 7 gramos de levadura de base seca. Sí, la verdad que el dato concreto no lo desconozco, digamos. Pero bueno, qué sé yo, es una... Para mí es novedad. No, yo lo de la crema de levadura no era algo que tuviera el hábito, ¿no? Bueno, y antes de que Bien. que te interrumpí, Laleman, esta es una de las preguntas que hacen, Laleman habla de choque térmico de más de 10 grados, favorece la formación de pequeños mutantes, resultando una fermentación prolongada o incompleta, y el posible desarrollo de sabores no deseados. ¿A qué se refiere con pequeños mutantes? Bueno, esa... Monkeys. Las mutantes de tipo petit son un tipo de mutación que ocurre por choque térmico, por ejemplo, es una de las causales, o por deprivación de nutrientes, o por anaerobiosis prolongadas. Se altera, digamos, la capacidad respiratoria de la levadura y
ya empiezan a tener temas de no poder asimilar ciertos azúcares, de fermentar más lento, pierden capacidad de acidificación, pierden capacidad de floculación. Entonces es una levadura que ya tiene numerosos problemas para producir una cerveza con las características o con la especificación que uno venía haciendo. Entonces a eso se refieren con las mutantes petit. Porque viene su nombre de ahí que en el crecimiento en placa se ven contra una colonia gordita, linda, de una levadura saludable. Estas son colonias muy pequeñitas, petits, que no se desarrollan muy bien. Entonces de ahí viene el término. Bueno, entonces, yo estaba acá con el gráfico. Sí, Lo peor que muy bueno, ¿no? Es como... sí, es como un resumen, digamos, de todo lo que podría llegar a, un poco de lo que podría llegar a pasar, todas las situaciones que pueden llegar a pasar en una fermentación. Y las dos cosas por ahí un poco más graves son lo que vienen ahora, digamos, un poco es la parálisis o arresto de fermentación, que es esto, que vino fermentando perfectamente bien y en un momento se clavó, no fermentó más. Y eso, bueno, también viene por un tema de la calidad de la levadura. La levadura llegó a cantidades de alcohol que ya no puede tolerar, viene con una carga mineral muy baja y ya no puede seguir fermentando. El daño osmótico, la acidez de ese mosto ya le hace demasiado mal que abandona, no puede seguir fermentando. Y ese es el peor de los escenarios para un cervecero, porque repartir esto es bastante complicado. Ya tenemos alcohol en el medio, un pH bajo, anaerobiosis, no podemos oxigenar porque vamos a oxidar todo o vamos a generar oxidación. Tenemos levadura en el medio ya posiblemente no reproduciéndose y perdiendo viabilidad con riesgo de autólisis. O sea que este es el peor escenario de todos. Es lo que hay que tratar de evitar a toda costa. Y el otro de los escenarios también es que esto viene por contaminación cruzada, que es la sobreatenuación. En donde... Contá un poquito antes qué es una contaminación cruzada, ¿no? Bueno, la contaminación cruzada, y básicamente ahora vamos a ver qué tipos de esto puede venir de una cepa en uso dentro de la cervecería, por ejemplo, y que esto puede venir no solamente de una cepa diastásica. Yo, por ejemplo, vengo fermentando con una cepa que no me come la maltotriosa, y se me mete una que sí me come la maltotriosa, mi cerveza va a perder cuerpo como por un colador, porque la cepa que me metaboliza la maltotriosa me la consume. Esto, digamos, el ejemplo más extremo sería una cepa diastásica que me consuma hasta la última dextrina y me deje una soda, una cerveza totalmente sin cuerpo, atenuada, sin cuerpo. Sobreatenuada, ¿no? Sobreatenuada, exacto, con todos los problemas que tiene, digamos, organolépticos, de seguridad. Acá estamos de riesgo de botellas que pueden explotar, por ejemplo. Latas que se hinchan, toda una serie de temas y de problemas que esto, bueno, en Estados Unidos tuvo un fuerte impacto, digamos, con cepas diastásicas, por ejemplo. Pero bueno, un poco, el consejo es definir para todas nuestras cervezas rangos de donde yo quiero terminar, para ir teniendo y ir acumulando información e ir pegando curva sobre curva, a ver cómo podemos ir corrigiendo y haciendo nuestras fermentaciones cada vez más parecidas y eficientes, de lograr sacarle el máximo provecho a la levadura y a nuestros mostos. Y acá está, bueno, hablando de la maceración, esto es es muy obvio para muchos cerveceros, pero bueno, por ahí refrescarlos. Esto es, por ejemplo, lo que se hizo una experiencia, digamos, mostos isotérmicos, o sea, una infusión simple, 120 minutos de duración, 2 horas, y se analizaron todos los azúcares de esos que se obtenían de esos mostos.
Y vamos a ver que, bueno, a 50 grados obtenemos un cierto perfil, a 55 otro, y llegamos a 60, que es donde usualmente los cerveceros empezamos a macerar. Vemos que a 60 grados, óptimo para la beta amilasa, vamos a obtener la máxima fermentabilidad, azúcares fermentables es esto azul, vamos a llegar al techo de esta curva, o sea que a 60 grados, 60-62, tenemos la máxima fermentabilidad. ¿Por qué? Porque hay la máxima cantidad de maltosa. Tenemos una cantidad bastante pareja en todos los casos de maltotriosa, glucosa, sacarosa y mínimas dextrinas, que el indicador de dextrinas nuevamente es esto, que es la maltotetrosa. Este es nuestro indicador de dextrina, esta curvita de acá. Y de esto es una medida de la densidad específica, la curva roja. Ya que Entonces, estás 60 con grados... el tema de los azúcares, justo pregunto, ¿qué experiencia tienen con las levaduras del alemán y el efecto de inhibición de la fermentación por alto contenido de glucosa, mayor del 10% de glucosa referido al contenido total de azúcares fermentables? Sobre todo en listos, no sé qué será, donde se emplean enzimas AMG. ¿Te lo vuelvo a preguntar? En mosto deben ser empleados con enzimas. Está bien. Y sí, bueno, no solamente para la levadura del Alemán, sino para todas las levaduras, hay una represión catabólica por parte de la concentración de azúcares, que sí que puede causar la inhibición del uso de otros azúcares, digamos. Entonces, si vos pones más del 10% de glucosa, hasta que no se acabe la glucosa no se te va a tocar la maltosa, como veíamos. Entonces, ese mosto no va a avanzar hasta que no se morfe no se consuma, digamos, toda la glucosa. La glucosa. Eso no sé qué está apareciendo ahí, se está escribiendo. Yo creo que no soy. Ahí está. Entonces, a 60 grados tenemos la máxima fermentabilidad. Aumentamos la temperatura, vamos desfavoreciendo a la beta-amilasa, la vamos quemando un poquito, poco a poco. Llegamos a 65 grados, nuestro ideal para una infusión simple. Ahí hay algo de dextrinas dando vuelta y la fermentabilidad se mantiene, pero donde ya se ve un cambio es a 70 grados, donde la beta-amilasa está totalmente desfavorecida y donde vemos ya una caída de la fermentabilidad. La fermentabilidad ha caído la cantidad de maltosa y ha aumentado la cantidad de maltotetrosas, o sea, de dextrinas. Entonces, ojo al cervecero de manejar, de estar al corriente, digamos, de qué es lo que se hace en el macerador, tener en cuenta de que el mash out, por ejemplo, es una herramienta muy importante, digamos, para detener la actividad enzimática. Uno está buscando cierto perfil de azúcares, y si yo sigo dejando a 72 grados mi último escalón durante recirculado y trasvase de ese mosto al fermentador, la actividad enzimática continúa. Y Bueno, ese es un tema las que propiedades de mi muchos mosto. cerveceros todavía lo desconocen o no. Piensan que la beta-amilasa en 68, 69, 70 grados ya está inactivada, ¿no? Y no entienden bien la temperatura a la que sigue trabajando la beta como la alfa, que todavía sigue más, ¿no? Exacto, sí, si bien a 70 grados ya la actividad va a ser bastante reducida, la alfa-amilasa a 70, 70, 75 grados va a tener actividad, y si no detenemos con un mash out, vamos a seguir cortando y nuestro mosto se va a seguir modificando. Entonces, bueno, esto sí, del lado del cervecero, manejar todo lo que es las condiciones de maceración, chequear los termómetros con relativa frecuencia, digamos, como para saber que estamos midiendo a las temperaturas correctas, y saber lo que uno está buscando, digamos. Manejar estos descansos térmicos de maceración para obtener el perfil de mosto que uno desea. Bueno, y ahí está, ahí apareció esto rojo, es como, sería como la ventana del cervecero, la ventana donde se mueve el cervecero. Desde máxima fermentabilidad hasta decaer la fermentabilidad y, bueno, ir obteniendo cada vez más extracto, pero ese extracto vamos aumentándolo a medida que aumentamos la temperatura con más
dextrinas cada vez. Bien. Y ahora sí, esto es algo inédito, digamos, no, hasta este momento nunca se había informado, digamos, el número, en números enteros, en números definidos, digamos, lo que era la atenuación de las cepas del alemán. Yo particularmente tuve muchas, no discusiones, pero sí ejercer, digamos, algún tipo de, no tampoco de presión, pero sí de informar, porque a mí particularmente me parece que es un dato súper importante a la hora de diseñar una receta. Y responde un poco lo que preguntaban al principio también, ¿no? Esto de los valores de atenuación del alemán, como que lo unificaban para una sola, como si todas atenuaran lo mismo y claro. Queda bien claro que cada cepa tiene un valor de atenuación distinto, ¿no? Claro. Digamos, para todas las cepas que estamos exhibiendo acá, vamos a ver, yo lo dividí acá con estos cortes que marcábamos previamente de alta atenuación, atenuación media entre 80 y 90 y baja atenuación, por debajo de 80. Y vamos a enumerar un poquito cuáles son las cepas que tienen estas características. A ver, lo que vemos acá en azul es el valor promedio, que es esto de acá. Esa es la atenuación promedio de cada una de estas cepas. Aclaración, y esto es una de las condiciones, digamos, que permitieron liberar un poco esta información, que esto es la atenuación que se obtiene en mostos 12 grados platos, un mosto de 12 grados plato estándar. Hemos elaborado con las condiciones que habíamos dicho previamente, eran 35 minutos a 62 y otros 40 a 75 grados. Digamos, con ese mosto se obtienen estas atenuaciones. Pero que en definitiva, digamos, es un mosto bastante común y silvestre, digamos, un mosto de 12 grados plato, bastante común, que uno puede hacer tranquilamente. Con este mosto y con cada una de las cepas se obtuvieron estas atenuaciones. Lo gris es la desviación estándar, digamos, un poco el rango, el error, la variabilidad que ha tenido cada cepa en los numerosos experimentos que se llevaron a cabo. Entonces, bueno, tenemos una sola cepa que la podríamos ubicar en lo que sería la alta, la atenuación alta, que es la cepa, perdón, acá esto está mal, esto es Belcesón, es 90%, y Abay es 83%. Perdón el error, pero ahí es Belcesón, está cerca del 90%, está en el 90%, y Abay está en el 83,6%. Esto ya lo tengo que corregir. El resto de las cepas, todas se ubican, siguiendo, digamos, la enumeración, tendríamos acá Abay, Brie, Diamond, Col. No, acá están todas. Voss, IPA, Nottingham. No, estos están mal. Están mal. Se me ha cambiado acá la grilla de lo que corresponde. De los valores. O sea, el valor con cada cepa. A ver si yo lo tengo acá. Lo tengo acá en. Déjame ver. Yo lo tenía en la planilla de Excel, no sé en qué momento. Perdón. ¿Dónde estaba la...? No. Acá está, esta. Acá está. A ver si acá la podemos ver porque acá estaba... ¿Qué momento? Bueno, acá está, claro, ¿ves? Porque yo hice... Bueno, acá está lo que sería el cuadro.
Ujú. Belcesón 90, Nottingham 83. A ver, esto seguiría, digamos, en... Se me ha alterado todo cuando quise... Yo lo que hice fue ponerlo en Bueno, orden decreciente y lo ahí se me corregís mezclaron. Pero ahora en bueno, línea. La realidad es lo que es importante. Belcesón es la que más atenúa. Ujú. Es la que más atenúa. Ya vamos a ver por qué. Sigue Nottingham con un 83%, Brie 83%, Abay 83,2%, New England con 81,4%, Diamond, una cepa lager, Diamond, una cepa lager, Saccharomyces pastörianus con 80,9%, Munich Classic, que es cepa para Hefeweizen, 80,5%, 80,3% la Koln, una cepa alemana, ale alemana. Y ya por debajo de 80 arrancamos con, por ejemplo, esta es una cepa nueva que vamos a lanzar, que es específicamente diseñada para IPAs, de próximo y muy breve lanzamiento. Ya vamos a tener novedades de esta nueva cepa específica para... Estás mandando así como un aviso, un preaviso. Como, Sí. Es más, como nos tiene que dicen en la llegar tele, no me sale la palabra cuando es algo así, tipo. una primicia. Una primicia, ahí está la Ahí palabra. está. Esa, Sí, está esa- saliendo una cepa nueva, tiene que llegar acá muestras para probar, específicamente para IPAs, exactamente. Esto tiene una atenuación de un 78%, y es un término medio, digamos, una solución intermedia entre lo que sería una Brie, que sería una solución de IPA costa oeste, y una Windsor, que sería algo muy británico, digamos. Entonces, un término medio, digamos. Después tenemos la Voss, que atenúa un 75%, y dos cepas, que ya vamos a ver por qué, están en el último, en el fondo de la tabla, que es Windsor y London, que tienen atenuaciones muy bajas. Fíjense, de 68,6 y 67,9. Ya vamos a ver por qué. Estas cepas no atenúan, no consumen un tipo de azúcar y la atenuación es muy baja. Perdón ya por el el pero yo te digo, bueno, lo pasa. quise cambiar. Errar Acá es los tenía humano. todo desordenado y en el cambio de último minuto de pasarlos a tenerlos todo más en escalera, ahí se me han desordenado los valores, digamos. Pero bueno, por ahí yo lo dejo ahí. El que quiera tomar algún Lo que está print. preguntando Mariano es si esta levadura nueva, la de la CIPA, van a venir en sobres para homebrewer, sobres de 11 gramos. Sí. Todas las cepas, todos los lanzamientos, digamos, son en formato de 500 gramos y de 11 gramos para homebrew también. Exactamente. Entonces, bueno, acá estábamos con esto, que está todo desordenado, perdón. Pasa, no hay problema. Y ahora, bueno, en base a esto que hemos visto de la atenuación de cada cepa, vamos a ordenar todo el cepario del alemán en cuanto a esas características, digamos, que hemos visto. Yo te voy a volver a interrumpir. Sí, Porque, por favor. no sé si me lo perdí prestando atención a otras cosas, a las preguntas o a los micrófonos. Un poco estas preguntas que te doy pie para que hables, ¿no? ¿Cómo modifica la atenuación el nivel de floculación y el tamaño de la levadura? El tamaño. Es decir, levaduras menos floculantes son más atenuantes, levaduras más floculantes son menos atenuantes, es decir, el índice de atenuación, de floculación que tenga una levadura con respecto a otra, ¿modifica a la atenuación? No debería. No debería. No debería. A ver, una levadura con pocas Una facultades levadura que de está más tiempo sedimentar en hacia el final. suspensión. Claro, una levadura más pulvurenta, más que permanece más en suspensión, tiene posibilidades de estar más en contacto, digamos, con el mosto, Claro. pero y con consumir, digamos, la totalidad de los azúcares, pero no necesariamente, digamos. Puede ser No, una no es, cepa
que produzca una amiloglucosidasa, por ejemplo, una cepa totalmente diastásica y que tenga Sí, buena floculación, digamos. No sería una característica determinante, digamos, la floculación con respecto a con la respecto, atenuación. buenísimo. Sí. Entonces, para ordenar nuestros productos, vimos recién en la escalera de productos de atenuación que London y Windsor, y ahora yo sumaría CBC1, estas son cepas que no metabolizan maltotriosa, o sea, fermentan glucosa, fructosa y maltosa, no tocan la maltotriosa. Entonces, fíjense, con un mosto hecho a 63 grados, 75 minutos, me van a terminar alrededor de 1018, o sea, 4,5 grados plato, 5 grados plato. ¿Mm? No tocan la maltotriosa. La maltotriosa llega a ser aproximadamente hasta un 20% de los azúcares del mosto, entonces es normal que al usar estas cepas yo obtenga finales altos, especialmente indicados por ahí para una Session IPA, una Sweet Stout, Sweet Porters, cervezas británicas, o que uno le quiera dar mucho cuerpo, son cepas específicamente británicas. Extra Special Bitter, la cepa London viene especialmente indicada para este estilo. Y lo mismo la CBC1, que si bien es una cepa que se usa para otros usos, digamos como para carbonatar, si uno produce una cerveza con estas cepas, en donde la maltotriosa no va a estar fermentada, la CBC1 no te la va a consumir. Bueno, Al justo momento de preguntan sobre refermentar, no te la va a consumir, te va a respetar el perfil de fermentación que vos lograste, digamos. Justo hacen una pregunta sobre la CBC1, por eso te vuelvo a interrumpir. Sí, por favor. ¿Conviene hacer un candy o consumen bien la sacarosa? Esa es la pregunta textual, te dejo. ¿Cómo es, perdón, Ricardo? Para la CBC1 en cask, ¿conviene hacer un candy o consumen bien la sacarosa? La sacarosa, a ver, la van a consumir bien estas levaduras. Tengan en cuenta de que hacer esos cambios de azúcares le toma algún tiempo, algún switch que tiene que hacer la levadura. Pero sí, la sacarosa, digamos, tiene la capacidad para desdoblarla y poderla consumir tranquilamente. Y es una cepa, la CBC1 viene del mundo enológico, o sea que es una cepa, bueno, aparte de ser totalmente neutra, flocula muy bien, tolerante a la presión, al alcohol, tolera hasta 14% de alcohol, entonces especialmente indicada para refermentar, pero más allá del uso en refermentación, pueden ser para cervezas frutadas, por ejemplo, para sidra, para algún hidromiel. Bueno, justo preguntan eso, ¿no? Si era apto, si las levaduras para cervezas afrutadas y sidras son aptas para hidromiel. Sí, exactamente. Le van a dar, digamos, algunas características de ésteres al hidromiel. Siempre, fíjense un poco lo que es la tolerancia al alcohol, ¿no? Porque CBC1 tiene una buena tolerancia, Nottingham también. Estas London y Windsor, si mal no recuerdo, estábamos hablando del 12%, o sea que sí, estaríamos también como para un hidromiel. Este es un tipo. Después tenemos un gran pelotón de levaduras, que son las que tienen la atenuación media que vimos, que fermentan glucosa, fructosa, maltosa y maltotriosa también. Entonces tenemos Abai, Brie 97, Diamond, que esto fíjense no es Saccharomyces cerevisiae, sino que es Saccharomyces pastorianus, es una lager auténtica. Tenemos la cepa Köln, Munich, que esto ahora cambió a Wheat, Munich Classic, New England y Nottingham. Todo esto es el pelotón de lo que fermenta la maltotriosa, que nos da atenuaciones medias, entre 80 y 90. Y también a este pelotón se suma lo que es la Voss, que fermenta también nuestra nueva Bueno, después levadura. hay preguntas para esta levadura que tanta revolución ha hecho, ¿no? Está bien. Antes de que sigas con el otro grupo, preguntan si para una Brut IPA la
CBC1 anda bien. CBC1, a ver, para una Brut IPA no te va a llegar a densidades de menos de 0. Vas a llegar, ya te digo, o sea, no toca la maltotriosa, o sea que vas a estar en densidades altas. Si uno le mete enzima, ahí sí. O sea, Claro. con una Brut, con esta levadura más enzima, amiloglucosidasa externa, ahí sí, porque tiene una muy buena tolerancia al alcohol. Y es súper neutra, o sea que sí, podría ser recomendable para una Brut IPA. Sí. Bien. Y por último, en el último pelotón y solita, como vimos ahí, no era que es la Bel Saison, por eso dije, cuando veo ahí el gráfico, digo, no, ¿qué pasa acá? Bel Saison es la que más atenuación tiene en nuestras cepas. ¿Por qué? Porque Bel Saison produce una enzima, fíjense que acá está resaltado un poco, Saison Style Ale Yeast, o sea, levadura ale de estilo Saison, que es un Saccharomyces cerevisiae variedad diastásicus. O sea, esta es una cepa diastásica. ¿Qué es lo que hacen las cepas diastásicas? Producen una enzima, una amiloglucosidasa, que corta, degrada, rompe dextrinas y las transforma en glucosa. Y la levadura las puede fermentar normalmente. Entonces, esto, ¿qué nos termina dando? Digamos, cervezas, o es ideal para cervezas con poco cuerpo, secas, o cuando se desea mucha atenuación. Las Saison son ejemplos típicos de este tipo de fermentación en cuanto a cervezas. Son cervezas muy secas, livianas y refrescantes, pero más allá de esos estilos lo podemos, y la inventiva, la innovación de los cerveceros puede llegarlas a hacerlas trabajar en otros estilos. Probablemente algo bastante dirigido a lo belga, ¿no? Otras Belgian Ales. Ahí alguien estaba preguntando para Brut IPA. Esto puede ser para algo Brut, algo extra dry, bien seco. Alguna Imperial Stout, ¿por qué no? Que nos termine. Yo tenía un ejemplo de España, que habían hecho una Imperial 1090 y había terminado creo que en 1008. Una bomba, digamos, algo súper seco para lo que es una Imperial Stout, digamos. O sea, romper un poco conceptos con algo bien seco. Esta sequedad con acidez, digamos, para una sour, a ver qué pasa. En fin, hay como para explorar. El tema de esta levadura, de esta Saison, es que, como ustedes... es que esta levadura produce fenoles. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Positiva, y hay fenoles. De todas maneras, lo podemos manejar un poquito con temperatura, fermentando a menor Justo temperatura. pregunta, El ¿no? fenólico se lo puede moderar un poco, y por supuesto, si nos vamos a fermentar como una Saison tradicional a 30-35 grados, el fenol explota. Por eso, justo preguntaban si la Bel Saison era POF positiva. Es POF positiva, sí. Exacto. Antes de que sigas, Mariano, ya que te interrumpí, ¿cómo puedo conseguir, preguntan, una cerveza alcohólica y con mucho cuerpo a la vez? Y bueno, ese sería un trabajo como para estas levaduras. Teníamos un ejemplo también de España, en donde hicieron también era una stout de unos 1080, 1085 de densidad original, de densidad inicial, fermentada con London, y eso terminó en unos 1045, 1050 de densidad. A la flauta. ¿Y Era cuánto terminó dando? y tenía más o menos unos 6 medios de alcohol, y con, ya te digo, casi Masticable. 1050. Claro, era una brea, un La servían en petróleo. plato. En vez de en Exacto. copa, en plato. Claro, exactamente, era una brea negra súper
sedosa, envolvente, aterciopelada, y también se notaba la potencia alcohólica. A ver, esto obviamente acolchonada en todo ese mullido de cuerpo, ¿no? O sea, la verdad que era algo muy interesante, muy interesante. Bueno, y acá preguntan casi como lo opuesto. Para una cerveza super dry, ¿qué levadura lager utilizaría, teniendo en cuenta que la sequedad en boca está relacionada con atenuación? ¿A qué temperatura fermentarías una levadura lager super dry? ¿Sí? A ver, para una lager, digamos, habría que trabajarlo desde el punto de vista también del brew house, para lograr un mosto muy fermentable. Y bueno, nosotros disponemos de solamente una cepa lager, que es la Diamond. Vimos que atenúa un 80%, y la idea acá en este caso, y supongo que, a ver, yo ahora me acuerdo de otras, por ejemplo, de 3470, de otra cepa, o S33, de cuánto atenúan, pero deben estar muy similares, deben estar alrededor de eso, del 80-82%. La idea de esto es que la levadura llegue a atenuar esos valores, digamos, que nos llegue a atenuar, sacarle el máximo potencial, el máximo provecho de fermentación para esa levadura. Que Claro, fermente en el menor tiempo lo que vos posible, decís. rápido. Entonces, a ver, esto es muy claro. A medida que disminuimos la temperatura de fermentación, tenemos que poner más levadura. Eso es clarísimo. Aumentamos la temperatura, un poco menos de levadura, más en el caso de lagers. Entonces, es eso, digamos, es revisar muy bien la cantidad de inóculo, el estado de ese inóculo, para que, digamos, durante la fermentación haya el número de replicaciones celulares necesarias, y que el crecimiento sea el óptimo, y eso me dé aromas, atenuación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me parecía interesante la respuesta que diste desde el trabajo del brewhouse, ¿no? Cómo buscar a través de las distintas temperaturas de maceración, buscar perfiles de mosto para acompañar a la levadura en el perfil final que estás buscando de atenuación, ¿no? Exacto, exacto. Y a ver, esto lo que vimos recién en la plantilla son infusiones simples, digamos. Eso es jugando con infusiones simples, digamos. Un cervecero o una cervecería con posibilidades de hacer escalonamientos tiene una herramienta muy poderosa para lograr productos únicos, combinando brewhouse, maceración, diferentes temperaturas y tiempos. Esto es un juego de temperaturas y tiempo. Y después todo lo que viene de la fermentación. Por supuesto, esto viene todo. Perdón, yo me tengo que conectar ya mismo a la corriente, tengo que conectar el enchufe de la electricidad, porque me estoy sin Te vas a quedar sin enchufe, y se me manda el aviso. Dale, Urgente. dale. La otra, no estoy acá nomás. La otra, bueno, es siempre también un poco lo que es la coherencia. Si uno está buscando una cerveza con cuerpo, es tener la coherencia de hacer un mosto, por ejemplo, a 72 grados, o sea, un mosto poco fermentable, si queremos, perdón, y después fermentarlo con ahí estamos de vuelta. Y después fermentarlo con una levadura acorde, o sea, si yo después de ese mosto dextrínico a 70, donde yo favorecí la alfa-milasa, después le meto una Bel Saison para que me liquide todas las dextrinas, digamos, no tiene ningún sentido. Claro. Entonces tengo que estar en sintonía con con la cepa de levadura que yo elija. Y después, bueno, todo lo que viene, que hablamos un poquito de nutrición, de cantidad de células, del estado, si uno reutiliza el estado de esas células, el estado fisiológico, la viabilidad, la vitalidad.
En fin, creo que eso es un poco, y ese era el objetivo de charlar en esta charla, digamos, de todos estos factores que influencian y que el cervecero por ahí en la vorágine los va pasando cada vez los pasa por alto y la cerveza lo ve, digamos. A mí, Vos sabés que no quiero olvidarme, ya que hablaste de maceraciones escalonadas, no quiero olvidarme de que en un momento hubo uno que preguntó lo que era la triple decocción. Así ya le completamos la respuesta y podemos dar un Y poco. bueno, eso, a ver, si la triple decocción es un método bastante, a ver, la decocción es un método bastante antiguo, pero que se usaba ¿para qué? Para las maltas continentales, poco modificadas, con poco contenido enzimático, duras. La idea era retirar empaste, calentarlo, ablandarlo a ese grano y que volvieran después al caldo enzimático, donde se estaba convirtiendo todo, a esas pocas enzimas disponibles y que y se iban haciendo escalones, aprovechando estos calentamientos para lograr una conversión enzimática más completa, digamos, generar más rendimiento a partir de una materia prima difícil. Ese era el objetivo de esta triple decocción. Entonces, obviamente, esta triple decocción va a ser más eficiente, digamos, y el perfil de azúcares que vamos a obtener va a ser totalmente diferente al de una infusión simple a 65 grados, eso sin ninguna duda. A ver, el perfil que vamos a encontrar de esa triple decocción de características de malta con respecto a si hiciéramos la misma cerveza con una infusión simple, va a ser abismal. ¿No es cierto? Abismal, es abismal. Es una práctica que no suele hacerse y realmente es súper interesante cómo modifica el perfil de la cerveza, ¿no? No suele hacerse en nosotros, ¿no? Y bueno, pero requiere, es un equipamiento un poco más complejo, requiere otra caldera de hervor, manejar todo un empaste y bombas que manejen empastes calientes. Ha ido perdiendo adeptos, un poco también porque la calidad de la malta, No lo requiere. Hoy por hoy ya se ha hecho tan commodity que las malterías producen un producto muy fácil de usar que con una infusión simple ya es totalmente suficiente. Entonces ya va perdiendo hasta el mismo sentido. Pero yo soy convencido de que algún tipo de productos como, no sé, una Doppelbock o una buena Jefe Weizen o algunas cervezas lager deberían ser hechas con Sin duda. Vos sabés que decocción. la República Checa, eso lo vi el año pasado, por denominación de origen, requieren sí o sí que las cervezas tengan decocciones en la República Checa. Que yo no... Y es como una manera, claro, mira vos, para proteger, digamos, el saber y la artesanalidad, digamos, el craftsmanship, que se Claro, y, llama, ¿viste? Y es como que de la cerveza checa. es como que los alemanes salieron con la contrapartida, ¿no? Que como para hacer una cuestión más ecológica ya no hacen más decocciones, pero en realidad es para el Y costo de la energía que consume una decocción. Pero yo estoy absolutamente convencido que una infusión simple, aún con maltas modificadas, pierde frente al mismo mosto que le retiramos una parte para hacer una decocción. Sensorialmente exacto, pierde, exacto. pierde absolutamente. Bueno, ahí, a ver, hablando de atenuación, ahí todos esos herbores, esas ebulliciones que hay de la cáscara, digamos, de lo que sería eh, el macerado pesado, digamos, que uno Sí. saca y hierve, ahí hay caramelizaciones y eso también aportan Ahí voy, la ¿no? materia prima, los caramelizados en la olla, eso también contribuyen a lograr más o menos atenuación, ¿no? Las maltas caramelizadas
o la caramelización, ahí en algún momento tocamos el candy sugar, esos azúcares ya caramelizados no son fermentables y van a estar aportándonos después densidad final y ganancia o disminución de atenuación, ¿no? Entonces, con Sí, la sí, materia prima también sería otra forma de ganar o de quitar atenuación. así es, así es. Y es interesante cómo cambia, ¿no? Cómo obtenemos por reacciones de Maillard, tenemos distintos tipos de caramelos, que Sí, sí, lograrlo cuando haces solamente el borde del mosto. Con sí. una cocción se llega a lograr mejor reacción de Maillard que lo simple. Y ahora que me hiciste acordar que por la diferencia que me dijiste, estamos acá en Córdoba, bueno, probando una cerveza ahí en un distribuidor acá local de Córdoba. Y bueno, probamos una cerveza hecha con una levadura X, bla, 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 con una amiloglucosidasa. Esa era una especie de brut oscura. ¿Mm? La probamos. Oh, mirá qué bien cómo salen en esa sequedad, cómo estaban las maltas tostadas. Había una sutileza de maltas tostadas, un final totalmente inesperado, digamos, algo muy liviano con respecto a lo que te puede esperar de una cerveza oscura. E hicimos el experimento de ponerles, por ejemplo, una cucharadita de maltodextrina, o media cucharadita al vaso. Revolvimos, tomamos otra cerveza, pero totalmente distinta, Sí, sí. absolutamente distinta. Era otra malta, otros aromas de tostado, otros gustos de tostado, totalmente distinta. O sea que ese es y me parece que un poco que resume un poco ahí también la importancia que tiene la atenuación y esta dicotomía que dijimos en algún momento también de seca o con cuerpo, eso define, digamos, tiene un peso muy, muy grande en la cerveza. Sí, aparte, vos sabés que a mí me gusta mucho todo lo sensorial y esa asombrosa química del sabor, ¿no? Y cómo determinados compuestos hacen que se resalten otros. Entonces, cuando uno va a percibir Increíble. un sabor o un aroma, como a veces hay compuestos que ofician como de maskings, como de mascaradores, y por otro lado hay compuestos que hacen como una escalera a un segundo compuesto. Es decir, que con ese segundo compuesto solo no se lo percibiría tanto, sino con el primero que le oficia de soporte para levantarlo. No sé si fui claro. Es sumamente Sí, importante sí, sí, sí. la química del sabor, cómo potencian determinados compuestos a otros o al revés, los suprimen. Exacto, exacto. Bueno, en Eh, este caso fue patente, digamos, había el tostado que estaba ahí, nada más que en un producto totalmente seco, se percibía, acorde, pero una vez que entró la maltodextrina, explotó sí, de tostados, de sabor, de aromas, de presencia en boca, fue como destapar, digamos, la caja de Pandora de los tostados, digamos, con el agregado de ese bueno, azúcar. a eso voy, que sin la maltodextrina no hubieran aparecido, ¿no? No, no, Y no exactamente. le agregaste tostados, eso es lo asombroso. No, 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 es la misma cerveza hecha seca con una amiloglucosidasa y en ese mismo momento le metemos un poquito para ver cómo cambiaba y fue radical, radical. Sí, Y realmente ahí, es bueno, asombroso. ver la importancia de eso, o sea, de prestarle atención y de que el cervecero tenga real conciencia del impacto que puede llegar a tener la atenuación, la cepa de levadura, las condiciones con las cuales fermenta, en la Uf, calidad del producto final. es que de Y ahí cerramos un poco todo de que el objetivo de todo esto es siempre, siempre, absolutamente todo el tiempo, de que se haga mejor cerveza. es así. Y de ahí el inicio de esta charla, o estas charlas previas que hemos tenido, para transmitir conceptos que hagan que los cerveceros puedan lograr
cervezas de mejor calidad, más como todos quisieran. No creo que nadie quiera hacer una cerveza de menor calidad. No. De modo que son formas de apoyar al cervecero para Ujú, que logre mejor producto. Y ujú, para todo el mundo de aquellos cerveceros que tal vez no entienden tanto de la biología y de la fisiología de la célula o de la levadura, que entiendan bien qué es lo que está pasando en una fermentación y con la actividad de una levadura, ¿no? Frente a los distintos tipos de azúcares que tiene el mosto. ujú. Sí, por eso el cervecero tiene la responsabilidad de generar ese perfil de mosto, y Eso si me eso gustó esa anduvo palabra, bien, me gustó esa frase. El cervecero tiene la responsabilidad. es la responsabilidad del cervecero, de generar para la Gustó mucho. levadura la mejor calidad de mosto posible, y si eso da buenos resultados, por supuesto tratar de mantenerlo en el tiempo, digamos, porque es una cerveza que se transforma en parte de la grilla habitual de la cervecería. Ujú. Entonces eso, proveerle de las mejores condiciones, de nutrición, de nutrientes, oxígeno, minerales, vitaminas. Surgió ahí esto lo de la crema de levadura, que bueno, habrá que ponerse a experimentar un poco. Estar bien atento a las temperaturas de maceración, mash out, para preservar las características de nuestros mostos. Eh, ¿Sabés que Poner me siempre la parece que no cantidad adecuada de hablamos? levadura. De, Me parece que no hablamos del pH. ¿O sí? Es verdad, no, nos podemos haber salteado un poquito el tema del pH, pero sí, funciona, digamos, a manera similar, un poquito como la temperatura en lo que es la generación de los mostos. Ujú. Sí, sí, Entonces, a eso me refería, ¿no? si vos te vas básicamente y muy en crudo a 5.2, vas a favorecer la actividad enzimática, vas a generar mayor fermentabilidad, y quedándote más cerca de 5.6 vas a obtener mostos menos fermentables, digamos, estarías desfasando la actividad enzimática. Entonces, esa es otra herramienta más que se puede manejar a la hora de diseñar la fermentabilidad de tu mosto. Ujú. Ahí preguntan si el mash out versus astringencia de granos. Eh, Entiendo que preguntan si el mash out puede generar astringencia de granos. Bueno, de vuelta acá entra en juego el pH, Sí, ¿no? claro, pero no pasándose de las temperaturas y manteniendo unos pH adecuados, no debería haber mayores riesgos de Sí, la astringencia. solubilización de taninos se aumenta arriba de pH, arriba de 6. Claro, pH Eh, alcalinos, a ver si en 6 no es alcalino, pero sí por encima de 7 ya podemos sí, sí. empezar a tener De modo que cuidado, seguridad de que se van a empezar a extraer, pero cuidando sí. el pH y las temperaturas no hay riesgos de extraer taninos por demás, porque Ujú. taninos son un componente habitual de la cerveza, ¿no? Son de la malta y del lúpulo. Y del lúpulo, exactamente, sí. Y más ahora en las dosis que se está agregando lúpulo, que bueno, estamos potenciando porcentajes de compuestos de lúpulo que habitualmente no tenían ningún tipo de influencia y ahora en estas dosis también, ¿no? Sí. Empiezan a jugar un rol importante. Creo que, no sé si te estoy terminando la charla, me parece No que sé si hay más preguntas, Ricardo, yo acá no como sé si las... preguntas, A ver, bueno, ahí está, yo dejo ahí preguntas. de vuelta preguntan por la voz, que juega entre 30 y 35. ¿Qué pasa con la disminución de temperatura dentro de las próximas 48, 72 horas? Llegando a temperatura ambiente de 18 o 20. ¿O tenemos que mantener arriba la temperatura? ¿Leo de vuelta? Sí, para el caso de la voz, sí, y no solamente para el caso de la voz, sino que para toda fermentación lo ideal es mantener siempre constante la temperatura de fermentación, Mm. para saber después lo que uno o qué obtiene con respecto a esa temperatura. Para el caso de la voz, particularmente, sí requiere de temperaturas altas de fermentación. No tengan miedo de intentar fermentar a 35, 40 grados. Yo el otro día
Hace 10 días fermenté, elaboré un mosto muy, muy sencillo, malta base y algo de cara pils, unos lúpulos, un mosaic, single hop, e inoculé 38 grados. 38 grados. Eso en 2 días estaba totalmente fermentado. Un par de días con un poquito más de un dry hop, muy sencillo, así de 2 gramos y medio por litro. Y envasar directamente. Mira qué bien. Impecable. Idealmente eso, y bueno, y le tuve que poner algún tipo de un cartón, digamos, como para aislarlo. Bien, fue muy Muy casero, homebrew. nada, muy homebrew, no, nada de tecnología. Un cartoncito como para que mantenga, y sí, estuvo fermentando entre 35 32 grados, que fue lo último ya que medí. Pero fue rapidísimo y absolutamente limpio. Nada de diacetil, nada de alcoholes superiores. Sí, les puedo llegar a decir algo de acetaldehído durante la fermentación, pero que después se fue totalmente. Se lo morfó todo. Algo de manzana, pero durante la fermentación, digamos, pero después desapareció. Así que, sí, temperaturas altas y tratar de mantenerlas, digamos. Después sí, ya a 20 grados se puede hacer un dry hop, si le querés ir ya dejando de que se vaya enfriando un poquito, a 20 grados un dry hop. Lo que hemos visto es que hacer dry hop a altas temperaturas, que es lo que hice yo, meterle lúpulo a 30, 32 grados, se va a lograr una mayor extracción de polifenoles, de taninos, de compuestos amargos, y eso después se ve reflejado en la turbidez de la cerveza. No por la levadura, pero sí por la interacción de polifenoles con proteínas. Del lúpulo. Hay una opalescencia que viene por mayor extracción a 30, imagínense a 30 grados estar extrayendo en un dry hop, es totalmente inédito, digamos, son 10 grados más de lo que habitualmente se venía haciendo ahora, entonces eso genera, digamos, mayor extracción de componentes y las cervezas quedan con turbidez. A ver, para solucionar esto de alguna manera, lo que podremos hacer es bajar de los 30, 35 que se fermenta, 40 que se fermenta, a 20, hacer dry hop, y ahí tratarla como una cerveza normal. Sin embargo, sí, la floculación de esta cepa es muy alta, muy buena. Ahí tenemos unas cuantas preguntas. Dale. Consejos para un buen mash out. Bueno, a ver, lo que por ahí me gusta hacer a mí cuando es una cerveza con más complejidad, con mayor contenido mayor porcentaje de maltas, por ahí me gusta estirarme un poquito más a 78, 79 grados, regular el pH del agua, dependiendo de si el pH del agua es alto, por encima de 6,5, regularlo, bajarlo entre 5,5 Bajarle el pH del agua. El 6,5 con cualquier ácido alimenticicio, y hacer un lavado, y con estas condiciones, 78, 79 grados y agua acidificada, no hacer el mezclado con esta agua, si no se dispone de otro método, digamos, si no hay que calentar en equipos más grandes, digamos, lo que uno puede hacer es calentar todo el empaste, calentarlo con vapor o con el método que uno dispone. Lo ideal es con vapor, pero calentar toda la masa. Para evitar el después, scorch. bueno, hacer un lavado a la misma temperatura. Para el Al caso menos de cervezas, si se calienta, que siempre sea en recirculado y no con macerado estanco, ¿no? Claro, para no quemar los fondos. Para no tener scorching. Sí. Y para cervezas claras, bueno, quizás yo lo que particularmente hago es no pasarme para el mash out de unos 76 grados, digamos, como para limitar un poquito más ese riesgo de extracción de por ahí de algunos taninos en cervezas claras, que son
digamos, Las más susceptibles. claro, donde uno no se puede esconder. ¿Mm? Otra pregunta. A ver, los que suplimos en déficit de enfriado, ¿se viene en calentamiento luego, ahora en invierno? A la miércoles, no entiendo la pregunta. Y puede ser por la voz, digamos. A ver, las últimas pruebas que estuvimos haciendo, que en el hemisferio norte era invierno, hay un descenso en tanques aislados de la temperatura de los tanques, pero se mantenían bastante bien, en regiones como en Canadá, como en el Reino Unido, en Estados Unidos, se mantenía bastante bien. Va a depender un poco del tanque, digamos, pero sí, esto es una super solución, digamos, para fermentar en verano, donde el agua sale caliente, donde no enfría nada, donde los chillers no están rinden. súper comprometidos, no rinden, entonces poder lograr una cerveza de buen perfil organoléptico a altas temperaturas, para algunas cervecerías puede ser una super solución. Los tiempos de fermentación son totalmente distintos. Y no sé si lo que pregunta ahí es, pero, a ver, vos llevar el intercambio energético que produce la fermentación a 20 grados, digamos, la ecuación química es la misma que a 35. No cambia nada, digamos. El calor que va a tener que retirar tu sistema a 20 o a 35 va a ser el mismo. Lo que va a ser distinto por ahí es después, al momento de bajar la temperatura, que vas a tener que bajar de 35-40 a 4-5, por ejemplo. Caso que es distinto de bajar de 20 a 5. Pero bueno, eso se puede hacer en 2 etapas, bajar primero a 20, hacer dry hops, y de ahí bajarse a 20, pero esto se ve totalmente compensado, digamos, con el tiempo de fermentación, que pasamos de 5, de 6 días en algunos casos a 2. Claro. Hay uno que pregunta algo que ya es más para las lagers, para la Diamond, que le da muchos sulfuros y le gusta mucho la levadura, pero quisiera tener tiempos de maduración más cortos para limpiarle, sacarle los sulfuros, ¿no? Y bueno, ahí también puede ser algo puede haber algún tema de nutrición. Si bien las cepas lager son más largas, ¿no? Entonces, son habitualmente mayores productoras de sulfuros, uno lo puede, nuevamente, nutrición con zinc, de algunos otros minerales. Se ha demostrado, digamos, que estos minerales disminuyen la producción de zinc durante la fermentación. De O sulfuro. sea, es revisar de sulfuros en la fermentación. En general, es revisar un poco, es empezar ya a tocar las piezas finas de la fermentación. Altas calidades de inóculo, tratar la levadura con el mayor cuidado posible. A ver, acá. La aireación del mosto tiene un impacto en la reducción de la fase lag de la fermentación, la reproducción de la levadura, Sí. la generación de gas carbónico, la generación de ácidos carboxílicos, porque para la Diamond recomiendan no airear si al disminuir la aireación se corta la degradación de sulfitos y sulfatos o flavors en las cervezas lager. A ver, no solamente para la cepa Diamond, sino para todas las levaduras secas, y no solamente del alemán, sino de la competencia también, se fabrican bajo un régimen de aireación muy intenso. Entonces, ya tienen acumulado en sus células cantidades óptimas de esteroles y de ácidos grasos que para la primer fermentación no es
necesario, digamos, la aireación inicial. Sí es necesario para el caso de reutilización. Donde uno ya reutiliza, esa es una levadura que ya ha dividido, ha cedido estos componentes, estos esteroles, estos ácidos grasos. Entonces sí necesita elaborarlos con la provisión de oxígeno al inicio de la fermentación. Pero para el caso de una primera fermentación no es imprescindible el uso de oxígeno. Si usted, si el cervecero lo quiere realizar, no va a tener ningún problema, digamos. Por ahí, sí, lo que puede llegar a notar es una disminución de la fase lag, por ejemplo, pero no va a afectar mayormente la performance de la levadura. Ni para bien ni para mal. Bueno, esa es la última pregunta. Creo que estamos bien. La verdad que me gustó mucho la charla. Espero que a todos les haya servido. Ahí preguntan si tiene que ser oxígeno puro, pero tiene que ser oxígeno puro. A ver, con oxígeno puro vamos a tener mayor capacidad de disolución del oxígeno. Si tenemos si aireamos u oxigenamos con aire. El aire tiene 21% de oxígeno contra el 95% más que puede tener un oxígeno industrial o alimenticio, o medicinal, perdón. La capacidad de meterle oxígeno al mosto es muchísimo mayor con el oxígeno medicinal. Por ahí también la capacidad de oxidación es mayor con el oxígeno medicinal que con el puro que con el aire. Sí. Bueno, creo que con esto terminamos. Bueno, encantado yo también, Ricardo, de la charla. Espero que los cerveceros o que los asistentes les haya gustado y bueno, a disposición para cualquier momento de hacerlo de nuevo. La verdad que totalmente satisfecho. Buenísimo. Bueno, con esto damos terminado entonces la charla. Ya vendrán otras próximas con otros temas asociados a la levadura. La verdad que me pareció súper interesante y bueno, y nutritivo. Valga la redundancia de todo lo que estuviste hablando. Un saludo para todos, un gran abrazo. Gracias a todos, saludos para donde estén. Gracias, Ricardo, y bueno, buenas noches. A vos, Mariano.